Buenas, buenas, buenas. Estamos acá en el especial por el Día del Periodista en Punto Cero. Me estoy integrando a este especial del día de hoy. Les habla Orlando Alfonso. Ya la gente que está en el estudio tiene toda la tarde por acá Sí. compartiendo. Salvo Yo en realidad acabo de ¿No? aterrizar hace unos 15 minutos como está vos. medio como vos. Nosotros Así ya que- estamos sobrepresentados. Claro. Ya están requete presentados. Bueno, compañera, preséntese. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar aquí con ustedes y en este especial, Camila Castañola es mi nombre. Formo parte, gracias por los aplausos. Formo parte de Clase B junto con Vicky Duclos-Siwet, que la tengo aquí enfrente. Y bueno, pero muy contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes. De hablar de periodismo. Sí. Periodismo en era de redes sociales, en era digital. Pucha, qué ¡Ay, hermosura. Dios mío! Sí, justamente la idea Llegó como... cansado. Sí, Llegó Bueno, harto porque de la yo tengo- actualidad. es el momento de Yo no estoy anunciar que no voy a ser más periodista. De hecho, Y eso es claro, todo por hoy, gracias. Vamos a escuchar una canción. No, estoy cansado porque, bueno, yo estoy aquí, Sí. se supone que el especial tiene rato, no va a llegar Sí. yo así todo. Claro, vos La venís en el onda, mood a de ya refrescar. pasaron horas. Claro. Miren, chicos, la idea es que conversemos en torno al periodismo, pero específicamente la entrevista, Me encantó que propusieras este tópico. ¿no? Me encantó. Ese- Tenés anotaciones. Sí, me Veo. anoté. Muy bien, no esperaba menos de mí. Excelente. Qué excelente esta alumna, por Dios. No esperaba menos. De la entrevista como género periodístico y del rol del entrevistador. Y la idea es, bueno, conversar sobre qué es ser un buen entrevistador. Yo estuve leyendo y me encontré con una cita de Tomás Eloy Martínez, que es periodista, cronista, crítico de cine, novelista. Y él decía que la mejor entrevista es la que logra que el entrevistado piense en voz alta, Uf, sí. ¿no? Y entonces es ahí cuando sale como el tesoro. Sí. Sí. Las contradicciones, lo íntimo, lo inesperado. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Porque por ahí uno puede ver en los medios, en distintos formatos, ver y escuchar, que parece que el periodista que más incomoda al entrevistado, ¿viste? Que lo sí. presiona. Que le roba el El que le protagonismo. roba el protagonismo, ese es el buen periodista. ¿Qué Eso pasa? y otra cosita más antes de que desarrollen, pero para mí otro como mal de este tiempo es que la entrevista parece ser el contenido que te salva una media horita de programa. Entonces Sí. hay que hacer una entrevista, pero verdaderamente no sé si estás pensando Sin o estás involucrarse. interesado No. en qué es hacer una entrevista. Yo creo que una de las grandes bases de la entrevista tiene que ver con el interés de escuchar a la persona que llamaste, ¿no? Porque si no, ¿para qué corno Claro. llamaste al entrevistado? Coincido en que me parece que cuando se generan esos espacios en donde la persona empieza como a debatir en voz alta, es una de las mejores cosas que te puede pasar. Significa que creaste un ambiente cálido, un ambiente de, bueno, se pudo abrir, ¿no? Sobre todo que también me parece uno de los males que nosotras con Vicky lo hablamos mucho, sobre todo hay una radio en particular que tiene muchos entrevistadores con este vicio, que es esta cosa de, te hago una pregunta, pero realmente no me interesa lo que me vas a Sí. responder, me interesa lucirme yo en Sí. la pregunta, Sí. e incluso hasta voy a responder por vos, Ah, lo cual eso eso es es horrible. Robar el que tremendo. Adelanto la Hay respuesta. mucho miedo al silencio también. Para mí el miedo al silencio... Sí, a llenar esos baches. Hay que llenar ese bache. Eso es como lo que más, para mí es uno de los peores enemigos de que se provoque ese momento de reflexión en voz alta. Como El- entrevistador. Claro, decís. que vos tengas miedo a que el entrevistado esté un segundo Pensando. pensando, Claro. Sí. ¿no? Yo te entiendo que Tenés que darle rienda. en radio el espacio vacío puede ser problemático, pero a veces hay como una urgencia de ni un minuto de dejar pensar al otro Sí. y aventurarse a decir, bueno, si vos no podés contestar, Claro. yo te voy a dar opciones y vos decís Claro. sí o no. Multiple choice de Claro. esta entrevista. Claro, bueno, la Nata decía que la entrevista no se arma con preguntas, sino con los silencios. Claro. Bueno, Que él, bueno, que Sí. para mí tampoco él era una persona que dejara Sí. demasiado silencio. Él estaba como todo el tiempo por Él era un pisando showman. la respuesta. Pero el primer Lanata no. Hay un Lanata Sí. de la revista Siglo XX. Sí, siglo hay XXI. eras de la nata, como Eh, Taylor Swift. En esa época inicial, primigenia de él, Sí. era muy buen entrevistador. Otro gran entrevistador para mí de la televisión es Jorge Ginsburg.
Jorge Ginsburg, enorme entrevistador. Y hay algo que a mí también me parece importante mencionar. En el periodismo nosotros estamos acostumbrados, porque por ahí hacemos radio o vemos tele, que las entrevistas son o en tele o son en radio, pero hay un periodismo gráfico Por eso. también, y uno como entrevistador, periodista gráfico, es otra entrevista, es completamente distinto. Hasta vos tenés un vuelo poético al Es que tenés que hermoso. aspirar para poder generar un contenido que sea agradable al lector, que sea respetable y responsable por lo que estás, por la persona a la que estás entrevistando, y bueno, es como otro formato también. Claro, la entrevista en medios impresos requiere de una habilidad literaria, porque Ujú. hay un diálogo ahí, ¿no? Que se va a ficcionar. Sentar la ficción del entorno. Claro, Sí, sí. que esa introducción como de medio de crónica, de decir, bueno, llegamos a la entrevista, Exacto. ¿no? Sí, es habilitar un poco más la imaginación del lector, ¿no? Y Claro. no solamente eso, sino que también es guiarla en algún punto, que es un poco contradictorio, pero guiarla, pues no es lo mismo si yo entro y digo, bueno, hoy vamos a entrevistar a Camila Castañola. ¿Qué tal? Pin, pregunta, respuesta, que digo, no. Ella estaba con unos auriculares, me miró a los ojos, tenía puestos unos anteojos y con un pequeño sorbo de su cerveza, ¿entendés? Sí, sí, obvio. Cambia tu Introduzco postura a al- lo que vas a leer. Claro, introduzco al lector a ese Ujú. encuentro que tuvo el periodista con el entrevistado. Ah, bueno, pero entonces esa puede ser una pregunta para nosotros en esta mesa bien específica. ¿Cómo evalúan ustedes que es, quizás para cada uno como periodista, la mejor introducción para una entrevista? Arrancar directo Muy con una difícil. pregunta, Uf, es muy presentar difícil, o, sí, es muy o difícil. aparentar que es una conversación ya iniciada. Sí. ¿Cómo es muy arrancar difícil. la entrevista? Es muy difícil. Para generar también ese clima en donde el entrevistado pueda pensar Y en voz ninguno alta. tenía la respuesta. Para mí es muy Bueno, difícil. Paso. Nada, depende. Siguiente. Ese día Pasa me palabra. fijo. Sí, creo que también puede depender mucho de la persona con la cual te vas a encontrar. Ok, ¿no? el personaje. El personaje. Punto número 1. Sí, y tiene que ver, yo creo que la preparación en una entrevista es clave. Muy. Me gusta que tengo el acotador. Sí. Yo te voy a acotar, ¿no? Suscribo. Muy. Que Punto es- número 2. La guiaba él a ella. Vamos a ¿ves? hacer, armando la entrevista. ¿no? Armando, llevando un Exacto. hilo de la Muy narrativa. bien, Martín. Así se hace una entrevista. De la Tenés un 10. narrativa. Ahora cállate. No. Martín. El tema de la preparación, de conocer, de también ver cómo lo han presentado ese personaje en otras oportunidades, cómo lo reciben, porque muchas veces hay personas que ya sabes si son personas más reconocidas, qué le gusta, qué no le gusta, porque no hay nada peor que ya arrancarle una entrevista metiendo la pata, ¿no? Bueno, y la sí. presentación puede ser una gran forma de meter la pata hasta el fondo. Es que para mí la improvisación de la entrevista es algo a lo que muchas veces uno termina como sucediendo, pero es como el escenario que no debería suceder. La improvisación 100% es como muy riesgosa, porque justamente me parece que uno tiene que tener un mínimo conocimiento de quién es esa persona, de qué hizo antes, de dónde viene, aunque sea haber leído otras entrevistas para haber escuchado algún punto de vista, porque está buenísimo cuando aparece la pregunta desde el desconocimiento para que el otro pueda compartir, pero sí me parece que a veces cuando aparece la pregunta desde el no tengo idea quién Sí. sos, eso es que para mí es un arma de doble filo. El Es muy decir, chocante voy para a mí. dejarte hablar o hacer parecer que no sé absolutamente nada de lo quiénes somos, por qué estamos acá. Digo, me ha pasado escuchar entrevistas como muy incómodas donde una persona tenga que explicarle a su Es entrevistador tremendo eso. ¿Quién es? qué trabajos hizo antes. Te da una ¿no? vergüenza ajena, pero y No, es no. feo tremendo. y es riesgoso. Para mí eso es no haber preparado la entrevista. Claro, yo creo que el cuestionario es una guía indispensable, pero hay algo de eso que decías de la improvisación que tiene que estar, Tiene que porque esa estar. improvisación Sí. es consecuencia Las repreguntas. Sí. de Las la, repreguntas, claro, claro. de la escucha activa. Ay, Ujú. eso. Sí. Porque es que el entrevistador tiene que, Iba tiene que tachando. tener Escrito. una escucha activa. Yo puedo Sí. ver, tengo 10 preguntas, pero si a partir de la primera hubo algo que auténticamente me generó intriga, o que yo sé, porque esa es otra cosa, el Sí. periodista es un puente entre el público, el que va a consumir la información y la fuente. Tal cual. Total. Si yo identifico en esa primera pregunta que hay algo que al público le va a interesar, Tenés que ir por ahí. tienes que ir por ahí. Yo creo que parte del desafío de la pregunta que haces es que justamente también tiene muchas capas de respuesta.
¿cómo es esa primera pregunta? ¿Cómo es esa introducción? También depende de muchas cosas. Depende, como dijeron, de si a la persona la conoces o no la conoces. Si el programa que vos estás haciendo es un programa de interés específico, como puede ser el que hacen las chicas de El cine, o el que formato. hacemos nosotros, o lo que sea. Yo he tenido programas en donde entrevistaba dibujantes, por ejemplo. Y yo siempre me ubico o trato de hacer el esfuerzo de ubicarme en mi mamá. Mi mamá que no consume el mundo que consumo yo. Y yo se lo tengo que presentar, yo se lo tengo que poder explicar. Entonces, si bien no es agarrar y decir, bueno, a ver, esta persona es, y le tirás un currículum interminable y la entrevista dura 400 horas y 399 son tuyas, no. Pero sí empezar a contar un poquito, la persona es esta, o a mí me gusta arrancar por ahí por una anécdota, que puede ser una anécdota personal si la tengo, o una anécdota con su obra. No sé, vamos a estar hablando de, qué sé yo, tal libro que escribió tal autor. Es un libro que a mí me llegó por tal o cual motivo, o arrancar a leer un fragmento, por ejemplo, e ir seteando el mood, como se dice Claro. en inglés. Y en esos casos, por ejemplo, comenzando con una anécdota o en el desarrollo de la entrevista, cuando el entrevistador pone parte de su experiencia con la obra del otro, si estamos hablando en Sí. el caso, por ejemplo, de un artista, ahí se va a colar también la opinión del Sí. entrevistador. Un entrevistador está bien que dé su opinión en una charla periodística, en una entrevista. Yo creo que sí. Creo que sí, y me parece que es inevitable que en algún momento surja. Ya desde el momento en el que elegís entrevistar a esa persona, también te estás posicionando de alguna forma. Sí, yo creo que se va a colar la opinión. Y no lo veo mal. No. Peor es hacerse el que, ay, soy neutral y estar bajando línea. Sí, para mí es algo inherente. ¿Y cómo se hace una entrevista sin prejuicio entonces? Es mentira, eso no existe. Digo porque, no sé, te toca entrevistar, porque pues, a veces te puedes elegir o O a veces o no, te toca a entrevistar, por ejemplo, a un director de cine Sí. y van a hablar de una película en particular que a vos no te gustó. Es buena Bueno, pregunta, es muy difícil. Me ha tocado no solamente eso, sino también entrevistar por ahí a una figura política dentro de la parte cultural con la que yo no estoy de Comulgás. acuerdo. Me parece que ahí el ejercicio es pensar en quien está escuchando. Y también es cierto que si estás pensando en quien está escuchando y que se lleve la información que vos crees relevante, y ahí por eso me parece que entra la subjetividad, ¿no? Digo, Claro. yo creo que lo que es importante que hablemos es esto, y es muy probable que yo dirija la entrevista hacia un lugar filtraste. y Claro. ya filtré ahí. Creo que ahí es clave que uno pueda elaborar las preguntas de la forma como más profesional posible, para que sea claro y para dejar en la voz del otro y no viciar quizás de esa opinión, que ya la estoy filtrando en la pregunta, pero no viciar esa respuesta o no generar como una entrevista confrontativa cuando en realidad lo que vos querés es que la otra persona exponga su punto de vista, a pesar de que no sea el que vos compartís. Inclusive ahí me parece que es donde aparece lo que dice Martín, de la repregunta como una parte fundamental, porque si vos tenés conocimiento de lo que estás entrevistando, de lo que estás hablando, también podés ejercer una repregunta que condicione el punto de vista de la otra persona, Sí. o que Claro. condicione eso que vos querés justamente discutir con la otra persona. Sí, o quizás algo que dijo y que pasó de largo, que vos lo retomás Lo como retomás. para esto, vamos a charlarlo Vamos a más en puntualizarlo, profundidad. vamos a Claro. darle espacio a esto. ¿Quieren decir algo por allá detrás del vidrio? ¿Qué pasó? ¿Nombre y ¿Qué? colegio? Que muchas veces nos concentramos como periodistas en intentar sacarle al protagonista que estamos entrevistando un título También. en lugar de escucharlo. Y no está mal repreguntarle, porque quizás, como decían, hay una frase que te llamó la atención, pero muchas veces en esto de querer guiarlo a que nos diga lo que queremos escuchar, y no solamente perdemos el hilo de la conversación, que es lo que estamos haciendo como entrevista, sino que además ponemos incómodo y mal predispuesto al entrevistado. Ujú. Sí. Sí. Sí, re. También esto que hablaban antes de, bueno, cuando es entrevistar a alguien con el que uno por ahí no comparte o no gusta o lo que sea, es muy diferente la situación de entrevistar si, por ejemplo, el programa es tuyo y vos sos el dueño de tu propia libertad, a si vos en realidad estás trabajando para un otro que te dice, bueno, tenemos que, no sé, la entrevista que no sea política, por ejemplo, o Sí. que, no sé, hable de tal o cual cosa, y bueno, y ahí vos por ahí tendrás que sacar el rol, el overall de trabajador 100% del periodismo y hacer otro enfoque. ¿Cómo se es crítico? O sea, si uno de los roles del periodista es ser crítico, ¿cómo se es crítico sin agredir?
cómo ser crítico sin incomodar. Sobre todo hoy en tiempos en donde todo es un recorte para TikTok y lo que va a garpar es la pelea, ¿no? Sí. Me parece que eso... Hoy la entrevista confrontativa está muy de moda. Y sí, Es Bueno, lo que pero ahí la garpa. cosa es entonces que el criterio sea qué es lo que garpa. Claro. claro. Y Sí, quién sí, garpa sí. para quién. Sí. Claro. Pero supongamos que, pongámonos idealistas, Ah, y respondí que algo decimos vos que, ahora, claro, que lo que garpa, claro. supongamos que Tiran lo la que, pregunta supongamos que lo que garpa es dar la información Sí. que consideramos que el imaginas? público... Pasamos a hablar de literatura. Ahora, lo que garpara sea, bueno, informar al público, ir en búsqueda de la verdad. Sí. Sí. Si eso es lo que garpa y tienes que hacer preguntas incómodas, ¿cómo se maneja? Mm. A ver. También es muy difícil, como un subtópico de esto, ¿no? Es Sí. cómo no entrar en, digamos, cómo dominar tus emociones frente a determinadas cosas que te, no sé, ahí también Porque hay el un periodista es desafío. ciudadano Es una también. persona. Bueno, a ver, sí. Es una persona. Ahí también igual me parece que cambia la figura del entrevistado. Hay entrevistados que por ahí puede no gustarte algo que piensen o Sí. lo que vos decías, ¿no? Un director que hizo una película que no te gusta mucho no es lo mismo a un funcionario público, por ejemplo, Claro. No, que además claramente. ellos ya tienen una predisposición a poder ser interpelados. Sí. Entonces, Bien. si yo voy a hablar con un artista que no me gusta mucho lo que hace y voy a ir con una actitud confrontativa, es muy probable que la que no esté correspondiendo con esa situación Sea vos. periodística sea Es el yo, periodista. porque no es ese el objetivo de una nota como está planteada. Mm. En cambio, Al la revés. nota con un funcionario público, y quizás no tengo que ser condescendiente, Claro. porque No. justamente ahí es Tienen la donde obligación de Se responder exponen, ellos se también. exponen ellos. tienen la obligación de Se exponen responder. ellos. Exactamente. Es en una Yo- situación te expones vos y en la otra se Exacto. exponen ellos. Para mí, a ver, a mí me encantaría poder hacer un montón de entrevistas a gente en particular con la que no estoy de acuerdo cómo están gestionando algunas cosas y me muero por hacerle algunas preguntas. Supongo que esta cosa como vehemente que puede llegar a aparecer, ella, lo mismo que digo, hay gente que está muy acostumbrada a exponerse a estas situaciones. Creo que igualmente uno se da cuenta, a mí me molesta mucho cuando un entrevistador se enoja porque no está consiguiendo lo que quiere. Ah, Y se nota. Sí, medio Sí. capricho. Como Se capricho. exaspera. O Bueno. te molesta lo que te contestó. Y esto pasa mucho en entrevistas que a mí me parecen increíbles, que son las entrevistas más delicadas, que son cuando se entrevista, por ejemplo, a criminales. Mm. Que a mí me parece Ok. un ejercicio de la entrevista increíble porque hay que ejercitar mucho la escucha activa, porque no hay que enojarse con lo que está respondiendo, porque vos Sí. necesitas Juzgar tener esa Es muy información difícil. y no lo podés juzgar porque se va a enojar. Y esas situaciones también son extremadamente complejas porque ni vos podés tampoco avalar, pero tampoco podés hacerlo enojar porque la nota se terminó. Claro. Y porque- eso es muy delicado, pero es súper interesante. Porque estamos malabareando todo el tiempo entre la ética periodística Total, y la moral total. social, o la Totalmente. ética ciudadana. Mira, yo no sé si esto es correcto o no, A ver. no dar nombres, pero ¿y si conversamos sobre entrevistadores contemporáneos para hablar de estilos? Mm. ¿Sí? Por ejemplo, Se le hace agua a la boca. Era lo que quería. ¿Qué tenías anotado ahí? Me Vicky? callo. ¿Qué tenías anotado ahí? No. Vicky Duclos. Sí. No sé, por ejemplo, yo comulgo mucho con esta idea de generar un espacio Ujú. de comodidad para el entrevistado. Pero esa comodidad puede ser malentendida o criticada o asumida como condescendencia o complacer También. al entrevistado. A mí me gusta el estilo de Luis Novarecio, por ejemplo. Ah, Él calla bastante. Él deja que el entrevistado hable. Tengo mis reservas. ¿Sí? Y se banca silencios antes, o sea, no está, por ejemplo, como veía yo en las últimas entrevistas de La Nata, de estar todo el tiempo pisando y pisando, Mm. pisando al Yo otro, creo que- Sí. llevando hasta a la esquina, ¿no? hay contextos igual porque, Sí. por ejemplo, cuando conversa en móviles es mucho más incisivo y agresivo Ok, que claro, cuando bueno, está entonces- un mano a mano. Está el formato, también hablemos El de eso, formato cómo nos también, predispone el claro. formato, que estás en la calle, en un móvil, o estás en un estudio, en una entrevista de personalidad. Y ni hablar en los casos en donde se pactan las entrevistas, ¿verdad? Mirá que está por dejar hablar porque Bueno. si no, No, no. se va Digo, a arrepentir. esto. No, arrepentirme jamás. Luis Novarecio, digo.
esto de los silencios, que en muchas situaciones puede ser una virtud, también ha dejado pasar algunas Claro. declaraciones fuertísimas, Sí. como recuerdan la de los piojos, etcétera, etcétera. Que vos decís, realmente podés quedarte con esa cara de póker. Digo, ¿le estás exponiendo más a ella o te estás exponiendo más a vos ahí como entrevistador? Me parece que es el tema del silencio y la escucha activa, hay que medirla también, ¿no? En algunos. Sí, obvio, pues si tu interlocutor te está diciendo una barbaridad, Claro. ¿Qué hacemos ahí? Tenés que poner Exacto. luz en la hay barbaridad. que hacer algo ahí, claro. ¿Lo vas a dejar pasar? Claro. Y Claro. él en algunas oportunidades como que ha sido muy condescendiente con determinados entrevistados y muy poco con otros. Novarecio, ¿no? Bueno, y ahí está. Eh. Por eso digo, ¿cómo enfrentas una entrevista sin prejuicio? Eso existe. Lo que No, pasa que no, para mí no. yo creo que no existe. También hay que hacerse cargo de los prejuicios que uno lleva, ¿no? Y si yo soy una persona de izquierda y voy a entrevistar a alguien que es de derecha, va a ser inevitable que mi entrevista por ahí no sea lo que la otra persona quiera escuchar. Creo en el fondo que desnuda determinada tibieza que hay en los medios que no se van ni a un polo ni al otro. Porque acá en esta mesa por ahí estamos más de acuerdo en que los medios hegemónicos en Argentina son más de derecha. Sin embargo, ellos no lo dicen así abiertamente. Y Novarecio, pese a que ha tenido grandes entrevistas y muy buenas, es un periodista que tiene una tendencia de derecha. Y cuando hay un entrevistado de derecha se nota, en mi humilde opinión, ¿no? Que soy fuera. Y en... Bueno, sin ir más lejos, ahora que le había hecho una nota en móvil con el hombre este que no me acuerdo si era panadero o carnicero, no me acuerdo de qué rubro era en comercio, que le preguntaba si antes sentía que estaba mejor con Alberto Claro, Fernández. claro. El chabón que estaba dando testimonio le dijo sí, y Novarecio se enojó. Y Se vos no te enojó. podés enojar. Te está respondiendo, Porque claro. te está respondiendo y te está respondiendo respondiendo. la pregunta que hiciste. Claro, y de última, ahí está lo que vos decís. Ahí para mí se le desborda el prejuicio totalmente. Porque inmediatamente lo que él empieza a decir es como, bueno, así no se puede hablar. No, se ¿por qué puede no? hablar? Escuchar de lo que te está última- diciendo. De última, repreguntale, ¿por qué creías que Claro, estaba mejor? o- ¿En qué ves la diferencia? No sé. O lo que decíamos antes, ¿no? Si vos de verdad querés como discutirle, está perfecto. Tirá algún dato contraponer Claro. una mirada de la haz realidad. preguntas que ahí va a estar prejuiciado, vas a bajar línea, pero puedes hacer hacela. preguntas que estimes que van a dejar en evidencia Sí, Claro, a alguna quien estás contradicción. entrevistando. Claro. La experiencia que tiene Novarecio entrevistando debe ser muy superior a la que tiene la persona que estaba siendo Bueno, entrevistada. claro, Además eso, ¿no? es asimétrico el diálogo. Completamente ahí es asimétrico como para que tu discurso sea, no se puede hablar Sí, así. un ¿no? O sea, laburante y Novarecio. no. Bueno, No. Pero ahí- sí considero que quizás, haciendo el análisis objetivo de una situación de Novarecio entrevistando a una persona de la cultura, no por ahí una persona Sí. de la... Sí. política. Quizás fuera una gran entrevista porque seguramente tiene enormes herramientas como entrevistador. Igual, para mí, este debate que estamos teniendo es justamente un tema que se fue generando de gente entrevistando a otra gente de su misma burbuja, cada vez más y cada vez más y cada vez más, y es un poco lo que le está pasando hoy en día en Gelatina a Pedro Rosenblatt, que Sí. está constantemente, todas las semanas, entrevistando gente más bien contraria a lo que el perfil del medio propone y está recibiendo un montón de críticas y él mismo todo el tiempo está intentando explicar qué es lo que quiere hacer Sí. y ahí es donde uno dice, bueno, evidentemente él está intentando hacer algo, pero ni siquiera sé si exactamente él Está consciente. está como diciendo, bueno, ¿a dónde voy? ¿No? Está buscando un camino Sí. y es un camino que evidentemente está como muy contradictorio, tanto para quienes lo están haciendo como para Sí, quienes para- lo están como para el escuchando. público. Lo que pasa es que yo creo que aplaudimos, en esta sociedad aplaudimos la controversia, aplaudimos el lío, ¿entiendes? Entonces, Oh. claro, esto va a agarpar, me va a dar un montón de views y de likes si yo, siendo de izquierda, entrevisto esto. a alguien de Sí, sí, sí. derecha, de quien ya he hablado anteriormente de forma crítica. Sí, yo creo que es un muy buen ejemplo el de Gelatina, porque está todo el tiempo
ellos tienen como esta cosa de la comunidad, medio un Sí. poco como Futurock, como son que la comunidad aportantes. aporta económicamente. Claro. Esto un poco de, bueno, yo me siento en derecho de decir a quién podés entrevistar y a quién no, Lo cual es... lo cual es cierto. cierto. No Digo, pongo mis pesos para esto. al menos de opinar, ¿no? De que después Sí, se haga sí. lo que vos Claro, decís, claro, ¿no? claro. Pero de Totalmente. opinar. Es una especie de Em, socio inversor. en claro. algún sentido. Exacto, claro. Pero se da todo el tiempo este debate de si yo siento en mi mesa a Feynman, automáticamente lo estoy avalando. Mm. Y la verdad es que No. no. Y Por yo lo menos creo que no. espera a ver qué es lo que pasa en ese De última, espera a ver intercambio. qué preguntas le hace, qué repreguntas le hace Hay algo- Pedro. Hay algo muy genuino que siento yo en Gelatina. No soy digamos, no soy un habitual escucha o no sé cómo se dice, espectador, pero sí voy viendo No recortes. sos miembro de la comunidad. No, pero cuando puedo lo No escucho, importa. es algo que me interesa. Primero y principal porque es un stream poco convencional dentro de la estructura de los streams de hoy. No es gente que se junta a hablar de estupideces o lo que sea, contenidos varios, sino es algo que está decididamente político. O sea, este va a ser un canal que se va a dedicar a hablar de cosas políticas. Y Lali. Bueno, que y también, que Es igual, ¿no? política. También dale Sí. política. Yo considero genuina su intención, que sea entrevistar a gente que no tiene nada que ver, sobre todo porque él mismo lo ha dicho. Si yo traigo acá a gente que tiene que ver con lo que todos nosotros hacemos, ¿qué vamos a estar haciendo? Jaja, muy bien, listo, siguiente. En cambio, traer a alguien que sea completamente contrario a lo que nosotros pensamos, quizás abre el juego incluso para que gente que no consume ese tipo de contenido, Vaya. sí, pueda decir, a ver qué dijo Feynman, que es alguien que yo sí Mm. escucho en otro espacio. Y que escuche a Feynman que le pregunten por algo que probablemente en otro lugar no le van a preguntar. Exactamente. Para mí habilita conexiones neuronales distintas para Sí. todas las personas. Digo, a mí escucharlo, responder una pregunta que nadie le va a hacer, también me interesa. Y me parece que también hay que no subestimar como al público y decir, bueno, si al público le incomoda, igual no quiere decir que vayamos a cortar con Claro. esto que estamos intentando hacer, porque en definitiva tampoco es que están haciendo un daño, Sí. ¿no? Claro. Y después aparecen todas estas otras contradicciones, Claro. ¿no? A los 2 días, Feynman está relativizando que fajaron a un periodista enfrente de él en la calle, en un móvil que ellos Ujú. mismos estaban mostrando, y Feynman se ríe. Y no saben tampoco bien qué hacer con lo que acaban de hacer hace 2 días, Con lo que ¿no? acaban de Como digo, mostrar. uy, hace 2 días estuvo acá y omitimos todo esto que también es él, pero bueno, eso es parte Sí. para mí de la... Y de tiene la que ver vida, también qué sé con, yo. justo el bloque anterior hablábamos de hate en redes sociales y demás, del odio generalizado. Y también tiene que ver con esto, ¿no? Digo, el espectador de Gelatina que se identificó con un tipo de contenido que se hizo durante cierta cantidad de tiempo y que ahora, por motivos propios del propio espacio, fue creciendo, fue cambiando, tienen ganas de ir haciendo otras cosas también. Y dicen, no, pará, esto era mío. Esto era de una manera, no pueden cambiar ahora y hacerlo Es de que otra. yo creo, claro, es que yo creo que esa decisión de Gelatina y de Pedro Rosenblatt es inteligente en la lógica de las redes sociales, porque rompe el algoritmo. El algoritmo marca profundiza la brecha en las ideologías. Entonces yo soy de izquierda y consumo solo cosas de izquierda, ni siquiera Sí, cosas que me escu- validen lo que yo validen lo que pienso. yo pienso, y el algoritmo me va a seguir sugiriendo Sí. ese tipo de contenido. Entonces yo creo que en ese sentido Sí. es pensar en el formato y en el medio en el que comunicas. Sí, que igualmente termina siendo diferente como para meter a otro streaming en Sí. en la cuestión, para no solamente hablar de ellos. Digo, a mí me pasó la otra vez de estar mirando otros streaming que no frecuento en general, en formato entrevista, y a veces es muy complejo. Cuando otros streamings están, como por ejemplo Olga, Mm. súper engolosinados con el entretenimiento y el chiste cada 2 segundos, porque de algo de esto va a salir un clip. Claro. Estaba mirando la entrevista que le hicieron a Malena Pichot y me pasaba a analizar, decir, che, Lucas Friedman tiene preguntas anotadas, Malena no pudo responder ninguna, porque en el medio a todos se les ocurrían 10 chistes Sí. de cada cosa. Cada vez que Malena se detenía a pensar, Vita Luna tenía que hacer algo para rellenar ese espacio, Miguel regulaba lo que podía, y ese caos para mí no sé si contribuye para el formato de la entrevista. Lo que pasa es No. que ahí no ¿Viste? estamos hablando de entrevista periodística. Exacto, para mí ahí, Ahí es no es como, periodismo, bueno, no, eso no es sé si periodismo. para aquí, claro, exactamente, para mí no. Sale clip. Ah. Para mí no.
eso que hacen en Olga no es periodismo. Muy bien. Mira, No, además este, también es esto, las entrevistas pueden ser así. ¿pueden no tan- ser periodística una entrevista? Claro, Puede ser, pero puede ser una entrevista en este nuevo formato, ¿no? De streams y demás. Puede ser que una entrevista sea 4 personas que forman parte de un programa y el entrevistado, o eso no es más un invitado para hablar de determinado tema. Y la entrevista necesariamente tenga que ser más cercana al mano a mano. sí, puede ser, sí, puede parecerse a ser un entrevistado y hay un tema sobre la mesa y hablamos, quizás ese tema está más relacionado con ese invitado, ¿viste? Porque, por ejemplo, en Gelatina justamente hacen eso. Si va Sí. un entrevistado, cortan en la estructura normal del programa y se va al mano a mano. Por eso, pero yo digo que ese formato Es una elección, pero bueno. sí, de Olga o de Luzu, donde están todos los panelistas de siempre y un invitado o invitada, no es entrevista. Es un invitado. no. Es un invitado a un show de streaming. Total, Ahí no total. hay Ay, entrevista qué bien que dijo periodística. streaming. ¿Viste? ¿Qué ha hablado, Orlo? Es así. Mira, Porque- pero nosotros arrancamos, Es porque es por ejemplo, con el actor. tema. Perdón. Bueno, perdón. entrenada. Ah. I'm sorry. Sorry. Yo les hablamos de Novarecio. Salió Ah, Pedro sí. Rosenblatt. Quiero hablar de Navarrete. Sí. Pará. ¿qué? No, no. ¿Es tu mejor Salió- amigo? no lo conozco. Pedro Rosenblatt, pero quizás vamos entonces. ¿Qué les parece María O'Donnell? Sí. Ay, María, yo la escucho todas las mañanas. A mí me gusta mucho. María O'Donnell. Tengo un amor-odio con ella. Sí, sí. Me parece que es una profesional del carajo, que tiene una gran formación y que se nota. Eh, Sí. Pero tiene este vicio de que no deja hablar a la gente. Y en una entrevista, igual ella suele hacer entrevistas cortas, Sí, ¿viste? Que son como telefónicas. telefónicas, muy de Tres magazine de preguntas. primera mañana, Sí, que sí, es, sí, tal cual. acaban de agarrar a un diputado que se levantó hace 2 minutos, le hace 3, 4 preguntas y se terminó. Sí. Por ejemplo, en el ciclo que tiene en Cenital, vi la entrevista que le Es hizo muy a buena. Ya Pergolini. sé cuál decís. Y me pareció muy... Espectacular. Me sorprendió, dije, lo dejó hablar un montón. Pero porque evidentemente, bueno, el contexto lo ameritaba. A mí, yo la banco a O'Donnell, la verdad. Yo la banco mucho. A mí lo que me pasa con O'Donnell es que me parece muy rígida en su formación académica, digamos, ¿viste? Sí. Tiene poco vuelo. De hecho, ella lo dice más de una vez. Cuando se tocan determinados temas más banales y qué sé yo, ella siempre está Al margen. al margen de ese tipo de Pero cosas. ella, para mí hay dos que en este momento son como muy buenos para la repregunta porque están muy No, informados, sí. que son ella y Ariel Lijalad. Sí. Para mí ellos dos son los que mejor saben llevar No, las adelante la repreguntas, entrevista. las repreguntas que hace ella son espectaculares. Son muy rápidos. Rapidísimas. Están muy informados para poder detectar cuando el entrevistado les está diciendo algo que es impreciso, que Sí. es Sí. tienen claramente también Y un no muy te deja buen pasar equipo. una, ¿eh? No, Es no, directa, deja es pasar. precisa. Sí, No sí, te y deja te pasar reformula para si no se entendió bien la gansada que dijo. en Vos la estás entrevista. diciendo Claro, tal, sí, es sí, buenísimo. Es muy Sí, buena sí, en sí. eso. Sí. Sí, y es rápida, a mí me asombra eso, lo rápida que es muy difícil Sí, ser y tan lo rápido en temprano una que entrevista. está, chicos. A Claro. las 6:30 de la mañana mete Iba a unas decir eso. repreguntas. Claro, claro. Iba a decir, es muy difícil Mamá, ser rápido en general, más a esa hora. Sí, por A favor. mí hay algo que me genera duda, como que no tengo una postura clara Ah, no, con Horacio lo respecto, defendía. con y respecto a su María O'Donnell. estilo. Con respecto. Bueno, Mentira, estoy Orlo, opinando. perdón. Respecto a su estilo. Sí. Perdón que interrumpa. Comparto algo sosteniendo parte del inicio de este especial, que era referenciar a colegas y personas sin mirar todo el tiempo los medios Sí. hegemónicos y referenciar personas que son muy fácilmente criticables porque responden a intereses. Me gusta mucho como entrevista, por ejemplo, Orlo con Buenos Aires Sí. Cosmopolita. Me gusta mucho como entrevistan en Clase B. Y también agregaría, entre otras entrevistas del medio, por ejemplo, a mucho teatro, ¿sí? Donde ven la obra, analizan, estudian y después a raíz de eso abren el juego para que cuenten un poco toda su carrera o sus expectativas. Así que yo prefiero quedarme con la gente que me rodea y no mirar a los medios hegemónicos que son mucho más fácilmente criticables con lo que no hay que hacer. Bueno, sí, eso seguro. Pasa que nosotros somos todos entrevistadores, entonces es como raro hablar como Claro. de La de verdad, nosotros el mismos. mejor entrevistador Soy yo. No, yo. Yo soy muy buena, pero No, la verdad es que en Punto Cero, con la diversidad de programas que hay muy buenas entrevistas. O sea, en los años de trayectoria de la emisora, hemos tenido en la radio grandes personalidades análisis de temas. Hay mucho de lo artístico, mucho de lo deportivo. Quizás no abunda demasiado, no abunda lo político, ¿no?
Yo creo que lo que sucede acá, hoy lo hablábamos más temprano esto, yo creo que lo que sucede acá en particular, y es algo que muchas veces uno pelea, y ahí sí me pongo más como en la contra de todos los que estuvimos hablando, que nosotros, por el hecho de no ser medios hegemónicos, Sí, a veces nos cuesta más tener la oportunidad de algunas Claro. notas. claro, bueno. Y yo a veces veo veo que estos medios muchas veces tienen a las figuras que nosotros queremos muchas veces, aunque a nosotros nos interesan muchas cosas otras emergentes y demás, y no vieron la película y no leyeron No. el Sí. libro, Eso es una y no bronca, saben nada de totalmente esa de acuerdo. persona. Y tienen la oportunidad por el solo hecho del caudal Sí. y no por la calidad profesional de la entrevista. Y eso sí me parece que es un diferencial que nosotros, por ejemplo, damos tiempo, análisis consciente de lo que estamos hablando y vimos de lo que estamos hablando. Claro, no O puedes... sea, mucho teatro, entrevista, personas de obras que fueron a ver Tal cual. juntos. Nosotras entrevistamos personas que hacen películas que vimos. Vos lo mismo, conocés a los artistas que entrevistás. Ustedes lo mismo, desde el súper interés por las personas que pueden llegar a convocar. Me parece que ese es un enorme diferencial que cuando está la oportunidad, porque lo hacemos con artistas emergentes, pero también logramos conectarnos con personas quizás más solicitadas, si se quiere, ahí se hace una diferencia para mí, pero también ahí me parece que lo que pasa es que hay una contra que tenemos que muchas veces pasa por las agencias de prensa que manejan las agendas de esas personas, y mismo a veces también por las propias figuras que tienen un esquema de ser entrevistadas en los lugares de siempre por las mismas personas, Con las mismas preguntas. con las mismas preguntas. Y hay ahí como una cosa de, bueno, no contribuir tampoco a que se genere un círculo más virtuoso y más desafiante a la hora de... Mirá, De ofrecer de información. totalmente. Digo, yo no digo que no sigan yendo a los streamings a que no las entrevisten, ¿no? A que solamente... Vengan solo a punto les cero. claro, no me parece que eso esté mal, pero sí me parece que a media hora, 20 minutos de tu vida que le prestaste a ellos, nos los puedes prestar a nosotros y te aseguro que te van a hacer una entrevista mucho más Diferente. sesuda y cuando pasa lo reconocen. Entonces, bueno, ahí uno Bueno. a veces se siente como... ¿cuántas veces te pasó que entrevistas a alguien, no importa quién, no es que tienes una gran figura, y te dicen, che, me gustó esta entrevista que me hiciste, fuera del aire? Y eso es increíblemente gratificante para uno Sí, cuando obvio. te Claro. pasa. Y lo otro es cuántas veces pasó que nosotros estamos viendo una entrevista que le hacen así en otros medios más hegemónicos y la entrevista termina siendo, pongámosle, no sé, una obra de teatro y dice, bueno, te dejo una escena para que vengas a verla. Y la entrevista fue sobre esto. Sí, y el sí. entrevistador no fue a verla. No fue a verla, sí, eso es Tal súper es común. así que en la propia entrevista te dicen, Sí, es durísimo. che, acá hay unas entradas para que vengas a verla. Sí, sí, Eso sí. es súper común y en Punto Cero, en diversos programas, hemos visto al aire en entrevistas cómo los entrevistados se Se sorprenden con algunas preguntas. Ah, ¿la vieron? Mira, esto no me lo habían Eso es preguntado. espectacular, cuando Sí. pasa Eso es muy lindo. excelente. Sí. No por ponerse, por hacer que los entrevistadores seamos los protagonistas. Hice la pregunta que nadie le hizo. No, No Sí, por eso, sino porque... el artista dice, bueno, o el entrevistado, la personalidad, Sí. entra más en el juego de la entrevista porque dice, sabes de lo que estamos hablando. sí, sí. Sí, se alguien pueden vio y hablar de pensó lo que otras hice. cosas. Se también. pueden hablar de otras cosas. Y entonces ahí estaría bueno entonces mencionar, como yo creo que son como dos grandes instancias de preparación para la entrevista. La emergente, que es, bueno, viene tal personalidad, el estudio sobre esa persona, sobre la obra de la que vamos a hablar, y otra preparación que es constante. Yo creo que el periodista no deja de estudiar en ningún momento del día. Mm. Porque para poder hacer la famosa repregunta, tienes que estar en actualidad, tienes que estar en Sí. todo. Entonces te mencionó algo y dices, claro, a ese artista en una oportunidad dijo en una entrevista sobre vos que... Es eso. entonces el periodista no descansa. Es un karma. Busquen un otra karma. Por profesión, eso, chicos. nuevamente, no me voy a dedicar Sí. más a esto. Perdón, pero volviendo a lo que decíamos de Punto Cero, para mí, por lo menos en mayor proporción y en donde no la hay, creo que también es una buena autocrítica que hay que hacer, quienes la tengan que hacer, es la proporción entre pregunta y respuesta. También hay como mucha cosa en esto que decíamos antes de que la entrevista te llena mucho espacio de programa, entonces a veces, bueno, la entrevista es el contenido fijo que uno tiene,
porque bueno, lo tiene, a veces termina sucediendo como esta cosa enviciada de hablo yo más que el entrevistado. Si tu pregunta es tan larga, para Está mí mal hay algo hecho. que está No, mal claro. ahí, Está mal ¿viste? hecho, está mal hecho. Y eso también a veces, para mí la entrevista es correrse uno de ese lugar y dejar que el otro hable. A lo sumo esto de la pregunta linda, la pregunta, ay, qué linda esta pregunta. Eso en realidad viene de la mano de pensar un buen pie para que el otro hable. Correcto. No porque yo quiero que me digas qué linda bien tu que pregunta. preguntás, Claro, claro. no es la elaboración de la pregunta tiene que ser lo mejor posible y lo más distinta y lo más interesante para que la respuesta sea lo más interesante y lo más lindo y lo más... Digo, me parece que esa es la proporción que también a veces hay que reflexionar. Hay muchos que entrevistan para escucharse a sí mismos Sí. y validar lo que piensan. y Además, eso también pasa mucho. Si bien es un trabajo como tantos, no deja de requerir cierto aspecto que es artístico, como cuando hacemos cualquier cosa que es artística, desde jugar a la pelota, que implica, no sé, tener la inteligencia o las ganas de hacer algo distinto en el campo de juego, desde una persona que hace una película y crea un objeto que va a ser visto por un montón de personas, hasta una persona que compone una canción, que escribe un libro, que lo que sea. Vos hiciste eso, todo eso, vos lo hiciste porque querés que te aplaudan o porque querés que lo que se haya hecho esté bien hecho. Te guste a vos primero que eso está bien hecho. Con la entrevista pasa lo mismo. Si vos estás haciendo una entrevista porque querés que te aplaudan a vos cuando termina la entrevista, estás haciéndolo mal. Sí, tienes que, o sea, es entretenimiento lo que quieres hacer, no... Es otra cosa. No, Sí, o querés no que te entrevisten a periodismo. vos en realidad. Claro. Claro. Vos querés que te entrevisten Búscate una a agencia de vos. prensa y conseguiste que te Claro. entrevisten. Sí, No la tengas un típica, programa. la típica que hacen una pregunta dando opciones y contestando Sí, sí, ellos. multiple Yo respondería esto. Sí, Entonces, sí. bueno, Nadie te preguntó a vos. claro. Sí, sí. Sí, sí. Queriendo ser entrevistado en esa oportunidad, ¿no? Exacto. Decís, ¿sabes qué lástima que soy yo el entrevistado? Claro. ¿Qué cosa, chico, que vine Qué a contarte y lástima, no, no pude? No, si alguna vez me toca estar en esa situación, yo prometo que me voy a poner yo a entrevistar a esa persona. Como si me doy cuenta que quiere ser Bien, entrevistado, muy bien, Vicky. dar vuelta. No, bueno, listo, ahora vamos a entrevistar todos. ¿Vos porque querés ser tenés entrevistado? mucha ganas de hablar, amigo. Habla, compañero, no pasa nada. Estamos aquí para oírte. Miren, en función de lo que hemos dicho hasta ahora, si tuviéramos que hacer una lista de lo que no se puede perdonar de un entrevistador, que no es perdonable. Che, hiciste muy buenas preguntas. Che, ¿no será que él Todo es el un muy buen segmento, entrevistador? ¿Por qué será? Eso Se es porque, quiere llevar ¿sabes qué nuestros pasa? tips. Que yo que no me tomé ninguna cerveza antes de entrar. Está lúcido. Está Eso fue lo que pasó. Esta es que su está mejor lúcido. versión. Si no, hubiese sido de un streaming hegemónico. Interrumpir al entrevistado en Sí. medio de una pregunta. En medio de una respuesta. Interrumpir al entrevistado. Bien. Como no medir Sí. cuándo tenés que meter la pregunta y cuándo no, para mí es como un crimen. ¿Qué pasa? Que forma Eh, parte de casi todo lo que hemos Todo es hablado. medio parte del mismo problema, sí. quizás, pero para mí esta cosa de querer constantemente robarle el protagonismo Oh. a la Claro. persona que estás entrevistando. Para mí, no involucrarse, o sea, hacer preguntas y no Tipo justamente... checklist. Claro, tener la checklist y no repreguntar, no tener la escucha consciente necesaria. Que eso- Claro, no es perdonable no involucrarse. Sí, termina siendo una entrevista triste, sosa. Es muy difícil verlo ahí por la negativa, vamos por la positiva, claro, ok. me ¿Cuál parece es? muy difícil no tener escucha activa. No, bueno, ejercitar la escucha Ok, activa. perfecto. Claro. Vayamos con el Muy con el coaching lo positivismo. Fácil. Coaching. Aplauden Sí, sí, sí. afuera. Muy bien, claro, por lo Sí. positivo. ¿Qué Ejercitar cosas la escucha debe activa tener? para Sí. mí es clave. Sí, sí. Dejar hablar, no le tengas miedo a que relabore una pregunta, una respuesta, no pasará. Incluso acompañarlo en ese momento, ¿no? Yo creo que diste una palabra clave, porque cuando a lo mejor el entrevistado tiene algo más que aportar en esa pregunta, pero bueno, puede pasar que Te se quede pierde, sin claro. palabras, que en el discurso más o menos se pueda enredar. Ahí el periodista también tiene la labor de acompañar al otro, ayudar a que... Tirar una soguita. Sí. Es Claro, que se no, acuerda ahí. no deja de ser una conversación Tal entre dos cual. personas. Si yo me pongo a hablar con Vicky de qué hizo el fin de semana y ella se toma 2 segundos para decirme, pensar qué hizo el sábado, no la voy a estar interrumpiendo. No, Claro. déjala pensar, amiga. ¿Saliste? Claro. No, te quedaste en casa. Sí, sí. No, para mí que miraste una peli. No, qué sé yo. Claro. O cuando te lo trata, hay un célebre entrevistador que te lo trata de ordenar, el de
explícamelo como para que lo entienda mi tía Mar. Uh, Que dice, Ah. desde cero, no, ¿Qué pero dice? tenés que ser un poco más inteligente. Que lo diga como quiera decirlo y después vos lo ordenás de última. Sí, y lo más interesante es que esta persona que vos estás mencionando como entrevistado Esa es un es igual. loco. Sí, No, lo pero es un sabe. loco y no te baja nada a tierra. No, O sea, pero la es entrevista, muy interesante eso. La entrevista que hablábamos antes, que le hace Pedro Rosenblatt en Gelatina, en un momento es quién está entrevistando a quién. Sí, sí, sí. ¿Quién está entrevistando a quién? El Y yo tengo entrevistador entrevistado. un signo de pregunta con esa persona, porque no sé si es buen entrevistador, mal entrevistador, si es inteligente, si es un estúpido, Para no lo mí sé. es muy buen showman. No lo sé. Bueno, pero ahí tenés Claro, la tiene una competencia por habilidad el Sí, protagonismo. de la palabra. Sí. No, sí, horrible. Y por querer ser la persona más inteligente en esa mesa. Sí. Y que se note. Se note mucho. Y como no se nota, se lo tiene que decir él mismo, ¿viste? Sí. Con autores de nombres muy Claro. raros. Sí. Tiene Sí. que tirarle, claro, tiene que tirarle la pelota para que se la Sí. devuelvan. Bueno, Bueno. la proporción entre pregunta y respuesta. Perfecto. La escucha La activa. escucha activa. clave. Preparación, preparar la entrevista. preparación. Mm. Sí. El acompañamiento. que El no sé. acompañamiento. Sí. A ver, yo que tenía. Que llevamos anotado. 4, faltan Eh, 6. Un top 10, ¿no? Hacemos 10, es mucho. Es el Es decálogo mucho. de No hace la falta buena El tanto para decálogo una del buen entrevista. entrevistador. Bueno, ya hay que ir cerrando. Darle, no sé si si ya estaba entre las otras, pero es como darle cuerda, darle espacio al entrevistado para que hable, para que se pueda explayar, no Sí, cortarlo tiempo. cada 5 minutos. Tiempo. 5 minutos igual es un montón, digo, Claro. no cortarlo cada 2 palabras. Cada dos intervenciones. Bueno, ¿alguien afuera tiene algo que agregar a este Claro. decálogo? Creo A que ver. están muy ¿No? ocupados. ¿Alguien allá afuera tiene algo que agregar a este decálogo del buen entrevistador, de la buena entrevista? Algo que se mencionó que yo lo tengo como ley. Dos cositas. Una es, la pregunta nunca puede ser más larga que la respuesta. Sí. Mm. Y la otra es, antes de hacer la entrevista, vos tenés que pensar en algo tan básico como los tiempos. Pasado, presente y futuro. Pasado, si hay que recapitular algo o la génesis del tema que se entrevista en cuestión. El presente, la situación actual que nos lleva a que se esté realizando esto. Y el futuro como algo que sea, a veces simplemente es qué proyectos tenés. Claro. ¿sí? Claro, que viene Pero futuro. los 3 tiempos tienen que estar incluidos en la Sí, entrevista. eso es bueno. Bien, genial. Esa es Buen una guía muy aporte, precisa. Buen aporte. Claro, Buen eso aporte. es de considerar los Y tiempos. no hablamos, porque esto era del entrevistador, pero ¿qué pasa con el entrevistado? Si es un clavo que de repente decís, ay, ¿por qué traje esto? Te quedo Que con toda la la entrevista. respuesta. listo. Diego dice, la pregunta no puede ser más larga que la respuesta. A veces hay entrevistados que te No dicen te- sí. No te No. suman nada. No, no. Qué difícil remar eso, ¿eh? Pero Dios mío, horrible, sacar las cosas con horrible, cuchara. horrible, horrible. Es mucho mejor Sí. un entrevistado Una que vuelta me quiera pasó. hablar. Sí, Sí. 100%. Horrible, Por horrible. eso también la introducción para que el entrevistado entre en confianza, Claro, se suelte un sienta a gusto poquito. y se suelte es fundamental. Bien. Bueno, hermosa charla, compañeros. ¿Viste? Qué Así lindo. somos. Viste, no nos tenías ni fe. No, mentira. Yo ahora voy a tomarme una cerveza Muy y bien. veo si entro en otro bloque. Verán a otra persona. Qué rápido. Qué rápido cambió. Bueno, vamos a hacer una pausa en este especial de Ujú. Punto Cero por el Día Muy bien. del Voy a Periodista. comer unas empanaditas. Chau. Sí, llegan Chau. empanadas. Chau. Chau, 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 Voy a chau. comer. Adiós.